Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Pues bueno, luego del susto del temblor, ahora a recobrar la calma y a seguir caminando en el país. No podemos paralizar por los sustos ni por los problemas de la economía mundial, regional y local. Hay que seguir insistiendo y sacar a nuestro país adelante. Juan Pacimiño, y a propósito de sacar el país adelante, historiador Juan Pacimiño, catedrático y también miembro del grupo Cafeína. Hablemos del calendario electoral. Se nota que este calendario electoral puesto en el tablero de ajedrez político también comienza a tener algún tipo de movimiento. Incluso la propia derecha, ahora hay gente que de la unidad, del llamado unidad, se va donde Compromiso Ecuador. Es decir, no hay nada todavía definido y más bien hay más dudas que respuestas. Juan Pacimiño. Gracias, Carlos. En efecto, hay un movimiento electoral previo, pero al mismo tiempo me parece que se están conformando al menos tres bloques. No quiero decir tres frentes, sino tres bloques políticos. Uno es Alianza País. No sabemos quién será el candidato, pero sin duda alguna parece que Lenin Moreno tendría las mejores opciones dentro de Alianza País. Otro es el bloque, llamémosle pues, de las derechas o ultraderechas, derechas en general, alrededor de lo que pretendió ser la unidad, pero específicamente el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y Creo, encarnan ese bloque, y las dos opciones que me parece son las más importantes en ese bloque son Cynthia Viteri y Guillermo Lasso. Los otros son candidatos que solamente buscan el espacio para la presidencia, pero no creo que vayan a significar, incluso si se rompe el bloque como tal, si se rompe y aparecen otros candidatos, el conjunto está formado. Este es un bloque que plantea un modelo económico específico. ¿Excluyes a lo que se está autodenominando como la unidad de las izquierdas también en términos de probabilidades o lo consideras otro bloque, un cuarto bloque? Para mí ese es otro bloque, este tercer bloque diría yo, ¿no? Porque uno, Alianza País; dos, estos grupos de derecha, ultraderecha; tres, estos grupos de izquierdas y movimientos tradicionales. Igual, pueden surgir varios candidatos, pero es un bloque con una misma visión. Yo creo que este es el bloque más pobre, porque de acuerdo con lo que se ha evidenciado históricamente, en el 2013 obtuvo el 3% de la votación en condiciones en las cuales Alianza País tenía además del auge. Es probable que ahora haya crecido algo más, pero históricamente desde 1979 ese bloque no ha significado más allá del 5%, 6%. Y en las actuales condiciones, como no ofrece este bloque de izquierdas tradicionales, de movimientos sociales, no ofrece una alternativa históricamente válida como para enfrentar Alianza País, entonces yo le veo que es un bloque de menor importancia en términos de lo que podría ser la continuidad del proyecto político de Alianza País. El que sí puede ser un bloque que articule a fuerzas, incluso que se unan en la idea de luchar contra el correísmo y derrotar a la continuidad del correísmo, es este bloque de derecha. Me parece que los dos candidatos, Cynthia Viteri y Guillermo Lasso, encabezan esta opción. Cualquiera sea los dos que finalmente gane, creo que más opciones tendrá Guillermo Lasso, pero en todo caso, si es que ganan algo, representan una fuerza que tiene como misión suya cambiar el modelo económico, social, político que se ha conocido. Analicemos los bloques existentes, sobre todo estos dos, el de Alianza País y lo que tú denominas los bloques de las derechas, con dos escenarios, con dos opciones en ese sentido. Por un lado tenemos el precandidato de Compromiso Ecuador que dice vamos a desmontar el correísmo, y la campaña de él prácticamente ha sido, la campaña de Creo sobre todo, ha sido fundamentalmente orientada a un discurso contra el presidente Correa, básicamente contra las políticas del presidente Correa, pero no va más allá, es decir, focaliza sus dardos sobre Correa, hacia Correa, pero como que
Correa fuera el candidato. Y tenemos, por otro lado, el Partido Social Cristiano, que sabemos cuál ha sido el discurso históricamente, que sin perjuicio de no estar de acuerdo con las políticas del gobierno nacional, no apunta sus dardos o sus baterías contra Correa de forma personal, sino contra el modelo. En ese sentido, esa diferenciación entre los unos y los otros, ¿cuál podría tener más cabida en el universo electoral? Pero es que yo creo que la gama, incluso en los sectores de izquierda tradicional, de movimientos sociales, esta idea del anticorreísmo, de descorreizar la sociedad, ha sido una parte de sus discursos, en unos más, en otros menos. Y encuentro que Madera de Guerreros Social Cristianos, y creo, no tienen ninguna diferencia en la perspectiva de construcción de una nueva sociedad. Plantean el mismísimo modelo económico que ha sido el que se superó durante los últimos 10 años, de tal manera que lo que están ofreciendo al país es un retorno al modelo aperturista de libre mercado, de libre empresa, de apertura exterior indiscriminada, que ya lo sufrimos en América Latina durante los años 80 y 90. Si es que me dicen que quieren modernizarlo, quieren darle un nuevo tinte, no es nada cierto. El modelo que está en juego con este sector es el modelo tradicional, empresarial, abierto, que no ofrece perspectivas de solución social nunca, de acuerdo con las experiencias históricas de América Latina. Y en cambio, en este sector, si es que surgen otros candidatos que son más candidatos personales, hay un personalismo evidente en muchas de estas figuras que suenan por allí, bueno, no tienen ninguna opción, realmente no tienen ninguna. Pero les une el anticorreísmo. Pero hay un tema que llamó la atención en cuanto a declaraciones. O sea, el discurso de Guillermo Lasso es claro, o sea, todo es contra Correa, desmontar el correísmo. Es el primero que habló de desmontar el correísmo, y no ahora. No, en la anterior prácticamente campaña. Desde que ya ha participado en política. Pero vamos a las declaraciones de Jaime Nebot, a las últimas declaraciones de Jaime Nebot en relación al tema que dice: pero si lo que nosotros tenemos, en palabras de Jaime Nebot, no textuales por cierto, pero sí en espíritu y en concepto, es que nosotros lo que tenemos que hacer es captar el voto correísta. Entonces, cuando él dice captar el voto correísta, en ese sentido, ¿no está un poco migrando? Puede ser cuestiones de marketing o lo que sea, pero ¿no está un poco desmarcándose de la posición de Guillermo Lasso? Es una cuestión estratégica, pero yo primero resaltaré que en esencia el modelo económico y social que plantean Madera de Guerrero, Social Cristianos, y creo es el mismo. Las figuras son distintas, los estilos pueden cambiar, las estrategias cambian, pero al final van a sostener el mismo tipo de modelo económico y social, que es el que les ha movilizado, porque además ideológicamente se unen en los criterios que tiene la oligarquía guayaquileña. Eso está para mí absolutamente claro. Ahora, que por razones estratégicas un poco se desmarquen y digan Social Cristianos Madera de Guerrero, vamos a captar a lo que es la ruptura con Correa, porque claro, es evidente que también desde el punto de vista de lo que Alianza País pensaba afirmar, en el último año en mucho se ha roto, hay una serie de errores cometidos, hay gente que se ha desvinculado del proyecto político de Alianza País, que se ha resentido con ese proyecto. Eso yo creo que sí es así. ¿Qué sector le captará? ¿La derecha con estos dos candidatos o el sector de la izquierda tradicional? Probablemente vayan a los dos lados. Ahora, pero tenemos otro ingrediente, el ingrediente de Alianza País, es decir, si Rafael Correa no va, y lo pongo en condicional, si es que no va, porque él mismo dijo la otra vez, dijo, si me siguen molestando, de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional, y ahí no mencionó la consulta popular, sino Corte Constitucional, termino yendo, es decir, por eso ya uno ya comienza a dudar, pero vamos a lo siguiente. Ahí tendríamos dos escenarios, el uno de Lenín Moreno y el otro de Jorge Glass. Y Lenín Moreno comenzó diciendo ya hace algún tiempo y poniendo el dedo en la llaga sobre la gente que se ha ido, que es hora de la reconciliación, etcétera, etcétera. Es decir, él también abre las puertas a captar ese voto de los que se fueron o de los que de una u otra manera estarían un poco resentidos con el proceso. Sí, Lenín Moreno y Jorge Glass garantizan la continuidad de un proyecto político, no hay duda de eso.
pero lo garantizan con distintos estilos y con distintas fuerzas de estas que yo llamaría en principio resentidas con el correísmo, con Alianza País, con el gobierno de Rafael Correa, o resentidas o incluso gente que ha roto con el gobierno. Lenín Moreno es más conciliador. Lenín Moreno presenta no solamente esa imagen, por algo le están atacando utilizando esto de las Naciones Unidas. Lo que quieren es bajar su perfil, minar su candidatura o eventual candidatura, y entonces con ello tener una opción más debilitada hacia futuro. Jorge Glass garantiza la continuidad directa del gobierno de Rafael Correa. Él es el vicepresidente actual. Él garantiza incluso la continuidad de una serie de estructuras generadas en el actual gobierno. Probablemente con Lenín Moreno haya ciertas rupturas, ciertas correcciones, que me parece importante. Hay muchas cosas por corregir en el proyecto político de Alianza País. Pero como quiera que sea, Lenín Moreno y Jorge Glass son parte de este bloque, que he denominado así este bloque, Alianza País, que implica continuar un proyecto político con otro estilo, con reformas en algunos temas y ojalá corrigiendo errores. Si bien en esta última parte hablas de la continuación del proyecto político en cualquiera de los dos candidatos, ya sea Moreno o ya sea Glass, tú utilizaste una diferenciación en tu argumentación. El uno es la continuación directa del gobierno de Rafael Correa y el otro es la continuación del proyecto. Pero los proyectos van más allá de la continuación de un gobierno. ¿Cuál sería el elemento diferenciador entonces? Todavía no se lo ve, porque incluso como proyecto la continuidad se garantiza a través de mantener el Estado como fuerte regulador de la economía. La institucionalidad creada por Alianza País, por la Constitución del 2008 y por la construcción durante 10 años de un Estado nacional distinto, por las inversiones sociales y la orientación pro clase media y pro clase trabajadora y sectores populares que ha tenido el gobierno, pese a todo lo que se quiera decir, pero esa ha sido su orientación fundamental. Y seguramente las debilidades que se han observado en el último año, 2015 a 2016, incluso en la economía, provoquen que estos dos candidatos algo planteen de reformas hacia futuro, pero no se les ha oído en nada todavía. Entonces es difícil. Y aparentemente no se les va a oír sino hasta el mes de noviembre, que son la inscripción de las candidaturas, porque aparentemente no van a nominar para la Asamblea de Alianza País, sino que van a discutir el programa de gobierno. Pero estamos hablando del tema presidencial. Sí, el tema presidencial. Es el tema de las elecciones legislativas. Vamos ya a ir al tema de las elecciones legislativas, pero ahora cualquiera de los dos candidatos de Alianza País, y ya llegó Jorge León, si le ponen por favor una silla, les agradeceré. Vamos al tema de Alianza País, de ese bloque. En ese sentido también se le presentan unas barreras a los nuevos, a los candidatos eventualmente de Alianza País, que es el tema económico, más aún cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo no solamente en el Ecuador, en la región y en el mundo, pero el gobierno nacional anuncia una necesidad o la intención de adquirir un endeudamiento por 13.000 millones para la refinería del Pacífico. Eso no es una camisa, no sería una camisa de fuerza para los candidatos de Alianza País o el eventual candidato que pueda ganar las elecciones de Alianza País. Bueno, pero si es que van a ocurrir así las cosas, no hay más remedio. Les tocará a los propios candidatos de Alianza País, y si llegan a la presidencia mucho más, sean Lenín Moreno, Jorge Glass o el que sea, le tocará manejar este tipo de economía heredada. El problema que veo yo en el bloque de la derecha es que usa esta situación de recesión económica como pretexto para lanzar la recuperación de su propio modelo económico. Y ese es el peligro para el Ecuador, y yo lo digo abiertamente, ese es el peligro para el Ecuador. Que venga el modelo de economía abierta, liberal, neoliberal, como ya lo hemos experimentado en América Latina, para el Ecuador sería fatal. ¿Qué tan parecidas son estas elecciones del 2017 a lo sucedido en Argentina, por ejemplo? Sí hay una diferencia bastante grande, sobre todo por el hecho de que en Argentina hubo finalmente una inestabilidad económica, una serie de problemas económicos, pero un desgaste evidente del kirchnerismo, por llamarlo aquí, así.
Acá el desgaste, aunque existe, pero no ha sido de la profundidad que se mantuvo en Argentina. Y de hecho ha habido un apoyo electoral sistemático que se ha visto en los últimos años. Bueno, mientras lo acomodamos a Jorge León Trujillo, que ya llegó, que va a participar en lo que ya nos resta de este panel, en todo caso. Qué importante las elecciones de este 2017, más allá de quienes sean los candidatos o los precandidatos ahora, por cuanto es lo que se juega el Ecuador en un momento complicado para el país, para la región y para el mundo. Es decir, el tema de la economía mundial, regional, pateó el tablero de la política, pateó el tablero de las circunstancias y, por tanto, el tema económico juega un papel importante. Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Muchas gracias, un placer de estar con ustedes. Bueno, comienzo contigo porque ya con Juan hemos avanzado en algunos temas. Hablemos de las candidaturas presidenciales de cara al 2017. Tenemos, decía Juan, dos bloques, el bloque de Alianza País y el bloque de la derecha con dos candidatos. Uno, el de Compromiso Ecuador, Guillermo Lasso, creo, y el otro, el del Partido Social Cristiano, hoy anunciada como precandidata Cynthia Viteri. Los otros candidatos, Juan no le da mayor importancia porque dice son más iniciativas personales que y no responden a organizaciones políticas. Y habría un tercer bloque, que sería el bloque de la Izquierda Unida, que todavía no define su hoja de ruta política. Jorge León. Bueno, yo creo que lo interesante de este periodo es precisamente la búsqueda de la convergencia y del diálogo, ¿no? Hay efectivamente el centro-izquierda, eventualmente no necesariamente puede ser un grupo que saque mucha votación, pero es significativo en que emerja, se forme y tenga su propia propuesta. Lo que cuenta en la sociedad es las ideas que se vehiculan, los planes que se proyecta y la construcción, algo significativo en el contexto actual, de personal político. Yo creo que hay un proceso de renovación de cuadros y es interesante la llegada de jóvenes, yo creo que en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, lo mismo que está pasando con centro-izquierda pasa en los dos bloques que usted mencionó de la derecha. Pero a mí me parece que el fraccionamiento de la derecha no va a lograr su objetivo, que es contrarrestar a Alianza País. Mayor fraccionamiento, mayor posibilidad de que Alianza País gane las elecciones. Pero en ese sentido, Jorge, ¿significaría entonces que la derecha realmente, más allá de tener las posibilidades de llegar a Carondelet, más le interesa es cogobernar desde el legislativo? Para varias voces de la derecha, entre otros el Partido Social Cristiano, es lo que dicen, pero no es la posición de la mayoría, entiendo yo. Esto es probablemente la diferencia, ¿no?, entre Creo y los otros. Lasso tiene la convicción de que tiene que llegar al poder. Creo que eso hace una gran diferencia en relación a los demás. Lo mismo yo diría a Paul Carrasco. Paul Carrasco tiene la convicción de que es indispensable formar un bloque con proyecto de poder, no solamente para las legislativas, para el legislativo. Entonces, a mí me pareciera en este contexto que la propuesta de construir un programa que tiene más pisos de ser un programa gubernamental que ideológico. Ahora, la ideología no está muy de moda, digamos, ¿no?, y es impreciso para todo el mundo. Entonces, un programa que sea viable, gobernable, me parece que es algo novedoso, porque antes no era el caso en Ecuador. Se hablaba líricamente de muchas cosas o pragmáticamente de cosas muy elementales. ¿Pero qué tan sostenibles son esos programas? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Jorge. Guillermo Lasso ha dicho eliminar la Cenecit, ¿verdad? Y ha sido categórico en eso. Sin embargo, cuando yo entrevisto a Francisco Jiménez, miembro de Compromiso Ecuador, y le pregunto si este tema de la eliminación de la Cenecit ha sido discutido, socializado y votado, me dice que no. Entonces, aparentemente, los estilos del líder o del caudillo en cada uno de sus organizaciones políticas, de izquierda o derecha, se llegan a imponer y no importa lo que diga el resto. Desgraciadamente, yo creo que esta tradición caudillista que va en todas las organizaciones políticas del gobierno y las demás tiende a predominar, ¿no? Sin embargo, yo diría que lo interesante, justamente el proceso actual, es de cierto modo contrarrestar el caudillismo por el programa, por esta efervescencia de disponer de mayor organización consensuada, pero claro, en la tradición actual ecuatoriana, todos quieren imitar a lo que fue Rafael Correa,
todos quieren ser caudillos a su vez dentro de su propio grupo político, y eso evidentemente es un pésimo, pero pésimo precedente para las generaciones que vienen, ¿no? Ahora voy donde Juan. Juan, pero eso nos da la pauta entonces, que en el tema de la Asamblea Nacional, donde se va también a concentrar el interés del electorado y también creería yo el interés mediático de los propios movimientos políticos opositores al régimen, significaría que tampoco va a haber mucho cambio en términos de manejo. Es decir, ahí a pretexto de que es un proyecto político, la orden viene de otro lado y ellos básicamente se convierten en brazos ejecutores del voto. Si Alianza País no obtiene otra vez una mayoría en el legislativo, en la Asamblea Nacional, puede haber serias dificultades de gobernabilidad en el supuesto de que gane la presidencia de la República. Pero si gana la presidencia de la República otro de los sectores, para mí no está claro que vayan a ganar, pero eventualmente, como hipótesis política, si gana la presidencia otro sector, tendrá mejor viabilidad en la Asamblea. Por eso es que yo creo que apuntan más estas uniones, estas alianzas a la Asamblea, exceptuando ya este nivel que tienen los políticos tradicionales, porque quiero hacer esa distinción. A nivel de la presidencia, no hay candidatos jóvenes, no hay candidatos nuevos, sino todos estos miembros de agrupaciones que representan la vieja política del país. Son figuras ya conocidas en el Ecuador desde hace décadas. Para las nuevas generaciones seguramente serán nuevas, pero apuntarán a que en la Asamblea, entonces allí sí puedan ir figuras nuevas seguramente, jóvenes, pero ya a nivel del Ejecutivo no hay ninguno. Y en el campo del legislativo, si es que, insisto en ello, ¿no? Si es que captan un poder fuerte para el legislativo, puede haber serias dificultades de gobernabilidad. Y eso es lastimoso para el país, Jorge León, porque regresaríamos a la pugna de poderes que se inauguró en 1979. con el regreso de la democracia. Jorge León, ¿concuerdas en el análisis de Juan? Sí, yo creo que regresamos además al fraccionamiento político del pasado, ¿no? Más yo veo la composición que hay, que está renaciendo el regionalismo, ¿no? Si no hablemos regionalismo, la división regional de tendencias políticas y partidarias. Entonces, el Ecuador vivió un paréntesis y ahora está viviendo su personalidad, ¿no? Creo que finalmente el fraccionamiento político puede volverse un grave problema por la falta de gobernabilidad que se usa en estos términos del Banco Mundial. Sin embargo, yo diría que puede ser el momento propicio en Ecuador para forzar a las alianzas. Por eso encuentro positivo lo que están haciendo ahora, porque si usted ve bien, todos los países nórdicos son pluripartidarios enormemente. Dinamarca creo que tiene 15 partidos, ¿no? Y así por el estilo. Sin embargo, tienen alianzas estables, es decir, de centro a la izquierda, por ejemplo, que dura años. De la derecha lo mismo, de la extrema derecha, democracia cristiana, etc. Entonces, yo creería que es una oportunidad muy grande ahora en Ecuador para modificar un poco las normas. Pero esa oportunidad, ¿qué tanto se sustenta en una madurez política? Porque pasa por ahí el tema. Creo que de cierto modo, yo por las discusiones que veo, creo que ya están pensando un poco más en el hecho de gobernar antes que solamente ganar un pedazo de la parcela del poder. Bueno, me quedan 30, bueno, ya nos excedimos, pero en 30 segundos las conclusiones, Juan, y luego Jorge. Creo que se enfrentan estos dos proyectos de economía. Un modelo tradicional, de apertura, liberal, y un proyecto de continuidad con las reformas que sean necesarias, pero de continuidad en un modelo en que el Estado actúa, hace labor social, hace políticas de beneficio amplio y colectivo. Creo que eso está en debate final. Ahora, que exista una cantidad de candidaturas, la mayoría tienen solamente afanes personales. Los tres bloques que he definido me parece que dan cuenta de lo que va a pasar. Gracias, Juan Pacimiño. Jorge León. Yo creería más bien que no existe ahora clarificación entre Alianza País y los demás del lado ideológico y de políticas económicas. Las políticas recientes del gobierno ecuatoriano hace de él el social liberal, es decir, un discurso social de servicios públicos con políticas económicas que no son sociales ni son más bien liberales. De modo que yo creo que la diferencia real, sustantiva, entre las tendencias del gobierno y las otras comienzan a ser muy pequeñas y difíciles de identificar. El discurso social, sin duda el gobierno lo va a guardar y va a ser muy fuerte,
Pero en los hechos concretos, si usted ve las políticas actuales, por ejemplo, en relación a los empresarios, en relación a la política de comercio exterior, hay poca diferencia, me parece, entre el gobierno y la oposición. Gracias, Jorge León, Juan Pacimiño. Muchas gracias por estar en Pensamiento Crítico. Jorge, qué gusto. Gracias, igualmente. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Como siempre, las conclusiones las sacan ustedes. Sigan en la sintonía de Ecuador TV.